Cuando empiezo una obra, nunca tengo la composición completamente desarrollada. Al final todo parte de una idea y una estructura básica que se me ocurre en el momento y la plasmo en la superficie o en el soporte de la manera más simple posible. Ya luego poco a poco voy modificando y sumando elementos que permiten entrar más en profundidad en la historia. Por eso es que trabajo la prima, con grandes manchas y áreas de color que luego los voy convirtiendo en planos más fragmentados hasta llegar al nivel de detalle que cada zona necesite en dependencia del contraste y la estructura que quiero dar. Por eso es que el contraste es una de mis herramientas principales. Juego mucho con los tonos, con valores y con los niveles de detalles que ya hablé, para dejar claro quiénes son los protagonistas y en qué papel juegan los objetos secundarios, que muchas veces estos objetos secundarios tienen un papel increíble. Incluso hacen como una especie de puente, como si fueran un medium entre lo cotidiano y lo inesperado. Y creo que es un punto de ruptura bastante bonito en ese aspecto. En mis pinturas no busco dar respuestas, sino provocar preguntas. Me interesa mucho el pensamiento individual del espectador en sí y no me gusta interferir en él. Por eso es que las historias que construyo están siempre incompletas. Quiero que sea el espectador quien les dé sentido. Me atrae mucho la confluencia entre los mundos opuestos. Me gusta mucho lo histórico y lo contemporáneo, lo urbano y lo natural, e incluso lo clásico y lo disruptivo. Esta disrupción del espacio, donde hay algo que se intromete, para mí eso es fundamental. Son elementos que generan diálogo y a veces cierta tensión, pero que me encanta en mi obra. Creo que es en ese punto de ruptura donde el umbral se difumina y donde nace la verdadera historia de la obra. Mi tarea es llegar hasta allí y abrir esa puerta para el espectador.